Desde niños nos enseñaron que Jesús era un ser divino, perfecto, intocable. Pero, ¿y si esa no fuera toda la verdad? ¿Y si la historia que conoces fue cuidadosamente editada para mantenerte en la obediencia? Lo más provocador de todo es que las pistas estuvieron siempre frente a tus ojos, pero la Iglesia se encargó de desviarte del camino. Spinoza, un filósofo que no temía incomodar, rompió con los dogmas y mostró otra cara de Jesús, no la figura celestial construida por siglos de teología, sino el hombre real, cercano, con un mensaje tan poderoso que podía liberar a cualquiera sin necesidad de templos ni intermediarios. Y esa verdad, por supuesto, fue la más peligrosa de todas. Piénsalo, si Jesús fue humano, con dudas, sufrimiento y valentía, su grandeza es aún más inspiradora. Porque significa que tú también puedes alcanzar sabiduría, fuerza y libertad. No necesitas milagros externos ni rituales complejos, necesitas descubrir lo que siempre estuvo dentro de ti. Y eso es justamente lo que la Iglesia nunca quiso que supieras. Este vídeo no es para los que prefieren dormir tranquilos en la ilusión, sino para los que están listos para abrir los ojos y enfrentar lo incómodo. Porque la pregunta ya no es quién fue Jesús según los dogmas, sino, ¿quién es Jesús para ti, cuando lo ves sin máscaras? A menudo, las preguntas más incómodas son precisamente las que abren las puertas al verdadero conocimiento. A lo largo de la historia, se han contado innumerables versiones sobre quién fue Jesús. Para algunos, es el Hijo de Dios, para otros, simplemente un profeta. Pero, ¿y si la versión oficial no es la historia completa? ¿Qué pasaría si descubriéramos que una parte ha sido cuidadosamente silenciada? Esta duda por sí sola es lo suficientemente poderosa como para sacudir siglos de creencia. Es curioso observar cómo, desde pequeños, se nos enseña a aceptar ciertas verdades sin cuestionarlas. Consideremos, por ejemplo, cómo aprendemos en la escuela que ciertos hechos históricos son inmutables, pero con el tiempo descubrimos que muchos de ellos fueron escritos por los vencedores. Lo mismo pudo haber sucedido con la figura de Jesús. Si la historia está moldeada por intereses creados, ¿no sería lógico sospechar que algo similar ocurrió con quien marcó la línea temporal del antes y el después? La incomodidad surge precisamente cuando nos damos cuenta de que quizá no sepamos tanto como creemos. ¿Cuántas veces has creído en algo, solo para luego descubrir que había una versión oculta? Imagina a alguien que confía ciegamente en un contrato, solo para luego descubrir una cláusula oculta en la letra pequeña. Esta es la sensación que muchos tienen al comenzar a investigar la figura histórica de Jesús, la sospecha de que la versión que nos ha llegado ha sido cuidadosamente editada. Esta reinterpretación de la verdad puede no haber sido accidental. Considere el impacto que una narrativa diferente tendría en la fe de la gente. Si Jesús fue un hombre con ideas revolucionarias pero humanas, esto cambiaría por completo la forma en que percibimos su mensaje. Es mucho más sencillo transformarlo en una figura divina intocable, porque entonces nadie se atreve a cuestionar ni reinterpretar sus palabras. Esta estrategia no es nueva. En diversas culturas, los líderes han sido elevados a la categoría de dioses para consolidar su poder. Al observar la historia, vemos que los hombres más peligrosos para los sistemas de poder nunca fueron quienes blandían espadas, sino quienes trajeron ideas transformadoras. Jesús, con sus palabras sencillas, conmovió el corazón de la gente y desafió las estructuras rígidas. No formó ejércitos, sino que creó revoluciones silenciosas en la mente. Este simple detalle debería hacernos reflexionar. ¿Por qué habría de ser deificado un hombre así, si su fuerza ya residía en el poder de su mensaje? Aquí es donde la pregunta se vuelve aún más provocadora. ¿Quién fue realmente Jesús? ¿Un ser divino que vino de otro mundo, o un hombre que comprendió la esencia de la vida tan profundamente que su comprensión trascendió siglos? Muchos que buscan respuestas hoy se sienten como arqueólogos espirituales, excavando textos, símbolos y fragmentos ocultos para encontrar la verdad sepultada bajo capas de dogmas. La pregunta puede ser inquietante, pero también liberadora. Es incómodo, por supuesto, pero es necesario reconocer que la verdad oficial siempre es una versión sesgada. Al leer un periódico, se observa cómo una misma noticia puede adquirir diferentes matices según la ideología que la sustenta. Imaginemos ahora este fenómeno amplificado durante siglos, con el poder de la religión y la política moldeando la narrativa de un solo hombre. ¿No parece razonable sospechar que algo fue manipulado? Y lo curioso es que cuanto más lees sobre historia, más notas los silencios. Documentos borrados, libros prohibidos, evangelios ocultos, la ausencia de información también habla, y habla con fuerza. Es como cuando alguien cuenta una historia pero omite el detalle que lo cambiaría todo. Este silencio no es inocente, protege una estructura que depende del mantenimiento de la creencia. Pregúntate, si todo estuviera claro,
¿por qué tanto esfuerzo en ocultarlo? Esta pregunta abre la puerta a una investigación más profunda. Después de todo, ¿necesitaba Jesús un pedestal divino para que sus palabras tuvieran valor? ¿O, precisamente por ser un hombre como cualquier otro, sus logros y enseñanzas se volvieron aún más poderosos? La verdad incómoda quizá no resida en lo que se dijo, sino en lo que no se dijo. Y es precisamente en este silencio donde reside la clave del siguiente punto. Porque, si bien hay preguntas que nos inquietan, también hay respuestas que se han borrado deliberadamente de la historia. Pero, ¿por qué querría alguien ocultar esto? ¿Quién decidió qué textos podían sobrevivir y cuáles debían ser condenados al olvido? Cuando pensamos en la historia de Jesús, es natural creer que todo lo que sabemos se ha transmitido en su totalidad. Pero lo cierto es que, durante siglos, muchos textos simplemente se borraron de la memoria colectiva. No porque no existieran, sino porque resultaban incómodos. Evangelios como los de Tomás, María Magdalena o Judas ofrecían perspectivas diferentes a las que se predican hoy. Y cuando algo amenaza la narrativa dominante, la respuesta casi siempre es el silencio o la censura. Este silencio no es pasivo, sino estratégico. Imaginen una enorme biblioteca con docenas de versiones del mismo acontecimiento. Ahora, imaginen a alguien decidiendo qué libros pueden leer y cuáles deben quemarse. Eso es exactamente lo que sucedió. El Concilio de Nicea, por ejemplo, determinó qué evangelios se considerarían verdaderos y cuáles se etiquetarían como herejía. No es casualidad que los elegidos reforzaran la visión de Jesús como una figura divina. Lo curioso es que estos evangelios apócrifos no desaparecieron por completo. Algunos sobrevivieron en fragmentos, ocultos en cuevas o enterrados en el desierto, como los rollos del Mar Muerto y la biblioteca de Nag Hammadi. El mero hecho de que estuvieran ocultos ya demuestra su peso. Si fueran irrelevantes, ¿por qué alguien arriesgaría su vida para preservarlos? Este detalle nos hace comprender que hay más preguntas sin respuesta que certezas absolutas. Este tipo de ocultamiento no es nuevo. En cualquier ámbito de la vida, cuando algo no se puede explicar o amenaza el orden establecido, se oculta. Pensemos en los gobiernos que clasifican documentos como alto secreto. Esto no se debe a que la gente no pueda entenderlos, sino a que ciertas verdades pondrían en peligro la estructura de poder. La Iglesia, a lo largo de su historia, ha hecho precisamente esto con textos que podrían cambiar la visión de quién era Jesús. Lo más impactante de estos textos es que revelan a un Jesús mucho más humano y accesible, un maestro de sabiduría práctica. No lo sitúan en un trono celestial distante, sino como alguien que enseñaba sobre el autoconocimiento, el amor y la libertad interior. Esto fue profundamente perturbador porque le arrebató a la institución religiosa el monopolio del camino hacia Dios. Si el acceso fuera directo, el control desaparecería. Al analizar este silencio impuesto, nos damos cuenta de que casi se convierte en un grito. Es como si la ausencia de ciertos libros hablara más fuerte que los que quedan. La sensación es como entrar en una sala donde se desarrollaban varias conversaciones, pero alguien apagó los micrófonos de quienes hablaban demasiado. El público solo escuchó una versión, cuidadosamente editada. Y, como resultado, generaciones enteras creyeron que esa era la única verdad. La manipulación no solo se centra en lo que se eliminó, sino también en lo que se editó. Hay pasajes que se han adaptado, traducido de forma diferente, y en algunos casos, incluso modificado para reforzar el dogma. Esto demuestra que la historia que nos ha llegado no solo está incompleta, sino también moldeada. Es como leer una biografía donde el autor decide ocultar capítulos enteros, alterando la imagen final del personaje. Por eso tantos eruditos, filósofos y buscadores espirituales se dedican a recuperar estos textos olvidados. No para negar la fe, sino para ampliar horizontes. Leer el Evangelio de Tomás, por ejemplo, es percibir a un Jesús que habla de la luz interior del ser humano, algo que otorga autonomía espiritual en lugar de dependencia institucional. Y este tipo de mensaje es revolucionario porque devuelve el poder al individuo. Este silencio forzado resulta incómodo precisamente porque revela que la Iglesia, en diversos momentos de la historia, ha actuado más como guardiana del poder que como transmisora de la verdad. Lo que debería haber sido una fuente de libertad espiritual se ha convertido en una herramienta de control. Al considerar esto, se nos invita a reflexionar, ¿puede encontrarse la verdad absoluta en tan solo 4 evangelios? ¿O es el mosaico mucho más amplio? Y es en este vacío, en este espacio de textos borrados y voces silenciadas, donde aparece la figura de un pensador que se atrevió a ir más allá, Spinoza. Un filósofo que, siglos después, desmantelaría la rigidez del dogma y abriría un espacio para ver a Jesús de una manera completamente diferente.
Spinoza fue uno de esos raros pensadores que se atrevieron a mirar más allá del velo. Mientras la mayoría se conformaba con la versión oficial, él lo cuestionaba todo. Para Spinoza, Jesús no era un ser celestial inalcanzable, sino un hombre extraordinario, capaz de traducir en palabras sencillas la esencia de la vida y la naturaleza divina. Esto por sí solo fue suficiente para convertirlo en revolucionario, pues devolvió a la humanidad el derecho a conectarse con Dios sin intermediarios. Para Spinoza, el verdadero milagro no residía en los actos sobrenaturales, sino en la sabiduría y claridad con la que Jesús transmitía su mensaje. Era como si dijera: lo divino no está fuera de ti, está dentro. Esta idea era profundamente peligrosa para los sistemas de poder, pues restaba autoridad a la institución y la depositaba en el individuo. Es como cuando alguien descubre que puede cuidar de su propia salud con prácticas sencillas, sin depender de medicamentos costosos. El poder cambia de manos. Spinoza vio en Jesús no a un mago, sino a un maestro del corazón humano. Comprendió que el impacto de sus palabras no provenía de milagros espectaculares, sino del poder que emanaba de la verdad expresada con sencillez. ¿Cuántas veces en la vida te ha conmovido más una frase sincera de alguien cercano que los grandes discursos de líderes? Esa es la cuestión. Jesús hablaba con el alma, y Spinoza lo reconoció. Esta interpretación desmonta dogmas porque demuestra que la esencia del mensaje no reside en la sobrenaturalidad, sino en la profundidad. Spinoza veía a Jesús como alguien que alcanzó un nivel de conciencia excepcional, casi inalcanzable, pero aún humano. Y esto es fascinante porque abre la posibilidad de que otros también puedan seguir este camino. No se trata de una exclusividad divina, sino de una invitación a que cada ser humano descubra su propia chispa. Al analizar los textos, Spinoza no se centró en milagros ni apariciones, sino en la ética y las enseñanzas prácticas. Para él, lo importante era vivir en armonía con la razón y la naturaleza, alcanzando la verdadera libertad. Cuando dijo que Jesús era el intérprete de Dios, no se refería a un mito, sino a un hombre que logró traducir en palabras el orden natural que gobierna el universo. Era como un científico espiritual. Esta mirada era inquietante porque rasgaba el velo de la sacralidad impuesta y colocaba a Jesús al mismo nivel que la humanidad. No para disminuirlo, sino para elevarlo. Imaginen decirle a una multitud que el mayor maestro de la historia no está por encima de ellos, sino a su lado, demostrando que todos pueden caminar hacia la misma luz. Es inspirador, pero también peligroso, porque rompe jerarquías. Lo más interesante es que Spinoza no intentaba destruir la fe, sino liberarla. Para él, la fe ciega aprisiona, la fe racional libera. Y Jesús, en su opinión, no quería siervos, sino personas conscientes. ¿Cuántas veces has notado que seguir algo sin comprender solo genera dependencia? Spinoza proponía precisamente lo contrario: comprender, reflexionar y vivir la espiritualidad conscientemente. Por eso muchos consideraban a Spinoza un hereje. Le arrebató a la religión el monopolio de la interpretación y devolvió al individuo la capacidad de pensar. Al presentar a Jesús como un hombre, no como un mito, afirmó: tú también puedes alcanzar la sabiduría y la libertad. Esta idea resuena hasta nuestros días porque toca algo profundo: el deseo humano de ser no solo un espectador, sino protagonista de su propia fe. Esta lectura transforma nuestra relación con la espiritualidad. Ya no somos súbditos ante un trono distante, sino aprendices ante un maestro que nos muestra el camino. Es como la diferencia entre depender eternamente de un guía turístico o aprender a leer mapas por tu cuenta. Una vez que aprendes, nadie puede controlar el curso de tu viaje. Y esto es lo que Spinoza vio en Jesús. Y cuando captamos esta visión, empezamos a percibir un marcado contraste: el Jesús humano que inspira la libertad y el Jesús divino que sustenta las estructuras de poder. Este choque es precisamente lo que nos lleva al siguiente punto: hasta donde llega la construcción teológica y donde comienza la verdad filosófica. Cuando hablamos de Jesús, se nos presentan dos retratos. El primero es el de la teología: el Cristo divino, nacido sin pecado, capaz de realizar milagros imposibles y sentado a la diestra de Dios. El segundo, presentado por pensadores como Spinoza, es el Jesús humano, sabio y valiente, pero de carne y hueso, que vivió y sufrió como cualquier otro hombre. Esta diferencia no es pequeña, cambia por completo la forma en que entendemos su mensaje. El Jesús divino tiene un propósito claro: mantener viva la idea de que solo a través de la Iglesia es posible acceder a Dios. Está situado en un pedestal tan alto que se vuelve inalcanzable, distante, casi intocable. El Jesús humano, en cambio, se acerca, inspira y demuestra que cada persona también puede alcanzar la transformación interior. Este contraste no solo define las narrativas religiosas,
sino que moldea la espiritualidad de millones de personas a lo largo de los siglos. Cuando contemplamos al Jesús divino, vemos la imagen de un ser sobrenatural, rodeado de dogmas, protegido por un muro de misterio. Esta imagen exige una fe ciega, sin espacio para la reflexión. Por otro lado, el Jesús humano de Spinoza nos invita a pensar, cuestionar y vivir la espiritualidad racionalmente. No pide una veneración pasiva, sino una acción consciente. Es como la diferencia entre admirar a un héroe de película y aprender de un vecino sabio que vive lo que enseña. Este contraste es fundamental, pues define si la fe se utilizará como instrumento de poder o como camino hacia la libertad. El Jesús divino, moldeado por la teología, sirvió a menudo para justificar guerras, cruzadas e imposiciones. El Jesús humano, en cambio, representa una fuerza transformadora que brota de nuestro interior, sin necesidad de intermediarios. Al ver a este hombre de Nazaret como un maestro, no como un mito, se nos invita a caminar con él, no solo a arrodillarnos ante él. En la práctica, esto lo cambia todo. Imaginen a alguien que cree que solo alcanzará la salud si depende eternamente de un médico que posee el secreto de la curación. Ahora imaginen a esa misma persona descubriendo que, con hábitos sencillos, como una alimentación saludable, ejercicio y equilibrio mental, puede transformar su vida. Esta es la diferencia entre el Jesús divino que exige meditación y el Jesús humano que empodera. Lo más fascinante es que esta visión no disminuye a Jesús, sino que lo engrandece. Después de todo, si pudo vivir una vida tan iluminada siendo aún humano, abre la posibilidad de que otros también puedan seguir su camino. Esto es más inspirador que imaginar a un ser que nunca sintió miedo ni dolor. Porque si Jesús enfrentó las mismas dificultades en la vida y aún así irradiaba sabiduría, se convierte en un ejemplo viable, no solo en un mito lejano. Spinoza creía que la grandeza de Jesús residía precisamente en su humanidad. No era un milagro andante, sino alguien que comprendía profundamente el orden natural del mundo y vivía en armonía con él. Esta interpretación elimina la necesidad de intermediarios y devuelve al individuo la responsabilidad de su propia espiritualidad. Es como descubrir que la llave de la libertad siempre ha estado en tu bolsillo, pero durante siglos alguien te hizo creer que estaba guardada en otro lugar. Este choque entre lo humano y lo divino sigue resonando hoy. Por un lado, la fe institucionalizada, que insiste en mantener la distancia. Por otro, la filosofía que busca la cercanía y la autonomía. Este conflicto no es solo teórico, sino práctico, define cómo las personas rezan, cómo viven su espiritualidad e incluso cómo comprenden su propia identidad. Por eso muchos temen esta comparación. El Jesús humano desafía el sistema porque demuestra que la verdadera transformación es accesible para todos. El Jesús divino, por el contrario, mantiene la estructura intacta porque sitúa el cambio en un nivel inalcanzable. Esta tensión es como una cuerda floja entre dos verdades, donde cada persona debe elegir qué lado pisar. Y al profundizar, nos damos cuenta de que este contraste plantea una pregunta aún más incómoda. Si el Jesús humano libera y el Jesús divino encarcela, ¿cuál es la razón para mantener viva solo una de estas versiones? Quizás la respuesta no resida en asuntos espirituales, sino en intereses mucho más terrenales. Siempre que se oculta una verdad, no es porque sea irrelevante, sino porque es peligrosa para alguien. En el caso de Jesús, la insistencia en mantener su imagen de figura divina, intocable y distante no surgió de la nada. Fue una construcción cuidadosamente pensada para consolidar el poder. Después de todo, si el pueblo creyera que el acceso a Dios era directo, libre y sin intermediarios, la autoridad de la Iglesia y los gobernantes perdería fuerza. El secreto no reside en el contenido, sino en el impacto. Transformar a Jesús en un mito divino significó centralizar la clave de la salvación en instituciones. Esto creó dependencia. Piensen en alguien que cree que solo puede obtener agua si la compra de una fuente específica. Mientras esta creencia se mantenga, el control está garantizado. De igual manera, cuando la Iglesia monopolizó la interpretación de Jesús, también monopolizó el puente hacia lo sagrado. Este mecanismo de poder se revela en cómo la religión se entrelazó con la política a lo largo de los siglos. Reyes, emperadores y papas marcharon de la mano porque la fe era un instrumento de legitimidad. Si la autoridad provenía de Dios, y Dios estaba representado por una institución, cualquier desafío se convertía en pecado. No era solo una cuestión de fe, era una cuestión de obediencia social y política. Este control trascendía las palabras. Las prácticas también se moldeaban para reforzar la dependencia. La confesión, por ejemplo, colocaba a los fieles ante un sacerdote como intermediario obligatorio entre ellos y Dios. El bautismo y la Eucaristía reforzaban el poder de la institución porque daban la impresión de que sin ellos no había salvación.
El mito del divino Jesús sustentaba todo este mecanismo. Spinoza lo vio con claridad. Para él, la divinización de Jesús no era solo una cuestión teológica, sino una estrategia de poder. Y como todo poder basado en el miedo, se mantenía a expensas de la ignorancia. Un pueblo que cree no se pregunta, un pueblo que razona se vuelve peligroso. Por eso tantos filósofos fueron perseguidos, no porque negaran la fe, sino porque descorrieron el velo que la cegaba. Este secreto también explica la violencia contra textos e ideas divergentes. Los evangelios que retrataban a un Jesús humano debían ser eliminados porque restauraban la autonomía espiritual de las personas. Imaginen el impacto de un evangelio que afirmara: «El reino de Dios está dentro de ustedes». Esta simple frase, si se tomara en serio, desmantelaría siglos de jerarquía religiosa. Por lo tanto, era más seguro llamarla herejía. El poder de mantener este secreto residía no solo en la prohibición, sino también en la repetición. Durante generaciones, la imagen del divino Cristo se reforzó en cada sermón, cuadro, canción y oración. La repetición moldea el imaginario colectivo hasta que ya nadie la cuestiona. Es como la propaganda antigua que, incluso sin pruebas, se vuelve verdadera al repetirse una y otra vez. Así, la figura divina se consolidó como un dogma incuestionable. Pero ¿qué ocurre cuando alguien se atreve a cuestionar? La reacción suele ser dura: persecución, exilio, incluso la muerte. El Jesús humano fue peligroso no solo en el pasado, sino en cualquier época en que las personas redescubran que no necesitan corrientes espirituales para conectar con lo divino. Esta es la verdadera razón del silencio y el ocultamiento: proteger estructuras que siempre se han beneficiado de la dependencia. Este secreto ha moldeado culturas enteras, influyendo en leyes, guerras e incluso en nuestra comprensión de la moral. Todo ha pasado por el filtro de la imagen divina construida. Y al comprender esto, surge la inevitable pregunta: ¿cuántas otras verdades podrían haber sido moldeadas por el mismo mecanismo de poder? Y es precisamente en este punto que empezamos a vislumbrar el impacto de una revelación. Porque si aceptamos la posibilidad de un Jesús prohibido, humano y cercano, toda la estructura mítica empieza a tambalearse. ¿Pero estamos preparados para afrontar las consecuencias de este descubrimiento? Aceptar la idea de un Jesús humano, accesible y accesible, es como girar una llave que lleva siglos atascada. De repente, la espiritualidad deja de ser una escalera inalcanzable y se convierte en un camino donde cada paso es posible. Esto cambia no solo nuestra fe, sino también nuestra perspectiva de la vida. Después de todo, si Jesús fue humano y aún así alcanzó la sabiduría, ¿por qué no podemos nosotros? Esta revelación transforma nuestra relación con Dios. En lugar de buscar un trono lejano en los cielos, comenzamos a ver lo divino en la naturaleza, en nuestro prójimo y en nosotros mismos. La oración deja de ser una súplica a una autoridad y se convierte en un diálogo interior. Es como descubrir que ya no necesitan gritar para ser escuchados, porque la presencia ya está ahí, en su interior. Este cambio devuelve la dignidad a la espiritualidad. El impacto práctico también es enorme. Una fe basada en el Jesús humano fomenta la responsabilidad personal. Ya no es posible delegar todo en milagros o intermediarios. La transformación depende de decisiones diarias: cultivar la compasión, practicar la justicia, buscar la verdad. Es como alguien que descubre que no solo necesita esperar a que le toque la lotería, sino que puede aprender a invertir, trabajar y construir su futuro conscientemente. Esta visión también replantea el sufrimiento. El Jesús humano conoció el dolor, el miedo y la soledad, pero no se dejó vencer por ellos. Esto inspira a quienes enfrentan dificultades a comprender que la espiritualidad no es una vía de escape, sino una fuerza para superar los desiertos de la vida. Un ejemplo práctico: al perder el trabajo, en lugar de simplemente rezar por un milagro, una persona encuentra el coraje para reinventarse, sabiendo que la divinidad la acompaña en cada paso del camino. Aceptar al Jesús prohibido también desmantela la idea de exclusividad. Si fue humano, entonces todos pueden acceder al mismo camino hacia la iluminación. Esto crea una espiritualidad inclusiva que no separa a los santos de los pecadores, sino que invita a cada persona a despertar su propia chispa. Imaginen comunidades enteras practicando esta práctica: menos disputas religiosas y más enfoque en vivir la verdad en la vida cotidiana. Otro punto es que esta revelación cambia la relación con la propia fe institucional. La Iglesia deja de ser el único canal para lo sagrado y se convierte en una de las muchas formas de expresión posibles. Esto no significa negar su importancia histórica, sino situar a cada individuo en el centro de la experiencia espiritual. Es como cambiar un mapa fijo por una brújula interna que guía cada paso. El efecto psicológico también es profundo.
Muchos cargan con culpa y miedo porque no se sienten dignos de un Dios perfecto y distante. El Jesús humano rompe con esto, demuestra que la grandeza no reside en no fallar nunca, sino en levantarse tras la caída. Esta comprensión genera ligereza, valentía y un sentido de propósito. Los fieles dejan de ser esclavos del miedo y se convierten en socios de lo divino en la construcción de la vida. Esta visión abre espacio para una espiritualidad más práctica. En lugar de debates sobre dogmas, el enfoque se centra en ¿cómo puedo amar mejor hoy? ¿Cómo puedo ser más justo, más honesto, más compasivo? Y esto no es solo teoría. Un maestro que inspira a sus alumnos, un médico que se preocupa con humanidad, un vecino que ayuda discretamente a los necesitados, todos se convierten en ejemplos vivos de esta espiritualidad encarnada. El Jesús prohibido también inspira libertad de pensamiento. Si él era humano y cuestionaba las estructuras, sus seguidores también pueden cuestionarlas. Esto rompe cadenas invisibles y fortalece la autenticidad. Es como si cada persona tuviera el derecho a escribir su propia versión de la fe, sin temor al castigo. Esta libertad es revolucionaria porque restaura la soberanía humana sobre su conciencia. Y, en última instancia, aceptar esta revelación nos enfrenta a una pregunta inevitable. Si Jesús fue humano y trajo un mensaje universal de liberación, ¿qué más nos acecha? Quizás la mayor transformación no resida en cambiar nuestras creencias, sino en cambiar nuestra actitud, vivir la espiritualidad con valentía, aun sabiendo que esta verdad perturba a quienes prefieren mantener el control. Quizás la mayor ironía de todas es darnos cuenta de que lo que buscamos en templos, libros y discursos siempre ha estado ante nuestros ojos. ¿Y si la verdad sobre Jesús no estuviera oculta en un documento secreto, sino en sus propias palabras que se conservan? Él mismo dijo que el reino de Dios está dentro de nosotros, pero esta frase a menudo se ha interpretado como una metáfora vaga. ¿Podría haber sido literal? Resulta incómodo imaginar que hemos pasado siglos de historia complicando algo que podría ser sencillo. Como quien se pasa la vida buscando sus gafas sin darse cuenta de que las lleva en la frente, la humanidad quizá hizo lo mismo con Jesús. Lo que enseñó fue práctico: amar, perdonar, vivir con sinceridad. Ningún misterio indescifrable, solo la valentía de ponerlo en práctica. ¿Y si la gran conspiración no fuera para ocultar documentos, sino para desviar la atención de lo obvio? Es más fácil convencer a la gente de que necesita rituales complejos, jerarquías e intermediarios que permitirles experimentar la espiritualidad libremente. La simple verdad asusta, porque libera. Y el poder siempre ha preferido las verdades complicadas, porque eso mantiene la dependencia. Al observar la vida, nos damos cuenta de que lo más valioso es también lo más sencillo. La salud empieza con buenos hábitos. La prosperidad surge del trabajo consciente y la disciplina. El amor florece en el cuidado diario. Lo mismo ocurre con la espiritualidad. Quizás la clave sea simplemente vivir lo que ya sabemos, pero nos resistimos a aplicar. El Jesús humano nos invita a hacer precisamente eso. Este cierre nos provoca porque nos pone contra la pared. Si la verdad siempre ha estado ahí, ¿por qué insistimos en no verla? ¿Será porque preferimos la seguridad del mito a la responsabilidad de la libertad? La fe en lo divino distante es reconfortante porque nos libera del peso de las decisiones. Pero la fe en la humanidad exige acción, valentía y un cambio real. Aquí es donde la reflexión se vuelve personal. No se trata solo de debatir quién era Jesús, sino de preguntarse, ¿qué haré con este conocimiento? ¿Seguiré esperando un milagro o tendré el valor de transformar mi vida con lo que ya está a mi alcance? La respuesta puede ser incómoda, pero es liberadora. ¿Qué pasaría si la Iglesia, con todo su aparato, nunca hubiera ocultado realmente la verdad? ¿Y si simplemente estuviera ante nuestros ojos, pero no quisiéramos verla? Esta provocación es inquietante porque nos impone la responsabilidad. Ya no se trata de lo que ocultaron, sino de lo que elegimos ignorar. El impacto de esto va más allá de la religión. Se trata de cómo abordamos la vida. ¿Con qué frecuencia culpamos al destino, a la sociedad o a otros por algo que, en el fondo, sabemos que depende de nosotros? La verdad sobre el Jesús humano actúa como un espejo, nos muestra que tenemos más poder y libertad de lo que estamos dispuestos a admitir. Esta reflexión abre espacio para nuevos diálogos. Imaginen una comunidad donde las personas se reúnen no para adorar, sino para compartir experiencias sobre cómo viven el amor, la justicia y la compasión. No es teoría, es práctica. Esta sería la verdadera adoración del Jesús humano, transformar la vida cotidiana en testimonio espiritual. Y, al final, la pregunta persiste: si la verdad siempre ha estado ante nosotros, ¿qué haremos con ella ahora? Esta provocación no busca una respuesta inmediata, sino un movimiento interior.
Porque quizás la mayor revelación no resida en textos ocultos, sino en la valentía de abrir los ojos a lo que siempre ha estado ahí, esperando ser experimentado. Ahora que has visto esta otra mirada sobre Jesús, la pregunta ya no es académica ni histórica, es personal. ¿Vas a seguir dependiendo de lo que otros dicen que debes creer, o vas a atreverte a buscar tu propia conexión con lo divino? Porque si Jesús fue humano y alcanzó esa grandeza, ¿qué te impide a ti dar un paso hacia tu propia transformación? Piensa en tu vida diaria. ¿Cuántas veces esperaste un milagro cuando lo que necesitabas era valor para actuar? ¿Cuántas veces cediste tu libertad por miedo a equivocarte? El mensaje de Jesús humano no es resignación, es acción. No es dependencia, es responsabilidad. Y eso incomoda, porque te pone frente al espejo de lo que podría ser. La gran provocación es esta: ¿prefieres la comodidad del mito o la fuerza de la verdad? Porque la verdad te exige movimiento, te saca de la pasividad y te recuerda que tú también eres capaz de transformar tu historia. Esa es la herencia más poderosa que Jesús dejó, aunque muchos hayan intentado enterrarla bajo capas de dogmas. Y ahora quiero escucharte. ¿Qué piensas tú? ¿Quién fue realmente Jesús para ti? ¿El hombre que inspira o el mito que controla? Deja tu opinión en los comentarios, porque tu voz en este diálogo importa más de lo que crees. Si este contenido te hizo reflexionar, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así seguiremos descubriendo juntos verdades que otros prefieren ocultar. La decisión es tuya: cerrar los ojos o atreverte a ver.